Revelado el impactante secreto del mendigo humillado, su nombre transformó a todo un pueblo. En un pequeño pueblo en el corazón de México, las calles polvorientas y las casas de colores vibrantes ocultan un dolor que crece como una sombra al caer el sol. En medio de esta crisis económica, Miguel, un mendigo de cabellos canosos y andar pausado, se ha convertido en el testimonio vivo de un tiempo mejor. Su mirada profunda cuenta historias de un pasado lleno de amor, ahora sumido en un abismo de tristeza tras perder a su familia en un trágico accidente. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo se ha visto despojado de todo, su dignidad aún brilla con fuerza, generando respeto entre aquellos que lo conocen. Cada domingo, el pueblo se reúne en la plaza central, donde el aire se llena de risas y anécdotas. Pero la escasez ha comenzado a fraguar tensiones entre los vecinos, creando muros invisibles que dividen cada vez más a la comunidad. En medio de esta atmósfera tumultuosa, Daniel, un joven periodista lleno de ambiciones, se topa con Miguel. Intrigado por la luz de sabiduría que emana del anciano, empieza a entablar interacciones que lo conmueven profundamente. Un día, Miguel confiesa su pasado: fue el maestro de los cuentos, un amigo querido que solía inspirar a sus alumnos con relatos inolvidables. Este descubrimiento sacude a Daniel hasta los huesos. Miguel tiene en su pecho un legado que puede unir a un pueblo dividido. Pero se enfrenta a un dilema: revelar la historia de Miguel podría atraer atención y compasión, pero también invadir su privacidad. La presión comienza a acumularse, especialmente cuando un trágico incendio consume varias viviendas, dejando a muchas familias desamparadas y llenas de desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la tensión crece en el pueblo, Daniel se da cuenta de que las enseñanzas de Miguel pueden ser la chispa ideal para encender el espíritu solidario entre los vecinos. Sin embargo, la presión para compartir la vida de Miguel con el mundo exterior se intensifica. ¿Deberá Daniel seguir su ambición personal o convertirse en el puente que una a la comunidad? La historia de Miguel, que podría devolver la esperanza a un pueblo cansado, está a punto de reavivar algo poderoso. Optimismo y dolor se entrelazan en esta encrucijada emocional, donde el futuro del pueblo pende de un hilo. La pregunta que cuelga en el aire se intensifica: ¿podrá Daniel encontrar la valentía para enfrentar sus miedos y ayudar a Miguel a conectar con sus vecinos, o se verá arrastrado por su deseo de reconocimiento? Con la comunidad al borde del colapso, el legado de El maestro de los cuentos está más cerca de transformarse en la salvación del pueblo, o perderse para siempre en el silencio del olvido. Las llamas del incendio habían desaparecido, pero el eco del desasosiego aún resonaba en las calles del pueblo. Daniel se dio cuenta de que, ante la tragedia, algunos de los vecinos mantenían su distancia, como si el sufrimiento pudiera ser contagioso. Otros, sin embargo, sentían el llamado de la necesidad, aquellos con corazones valientes dispuestos a hacerse cargo de las almas desgarbadas que, tras la desolación, esperaban un rayo de esperanza. En la plaza, mientras las voces se alzaban de impotencia, Miguel miraba con su mirada profunda, observando la escena con una sabiduría que parecía quedar más allá de su edad. Sin embargo, algo le preocupaba. La gente no sabía cómo nombrar el dolor, para ellos era un monstruo incomprensible. Se sentó en un rincón bajo la sombra de un árbol frondoso, deseando encontrar las palabras que su corazón anhelaba expresar. Daniel, entusiasmado por una idea brillante, se acercó a Miguel. ¿Y si les contamos tu historia?, preguntó, la emoción recibiendo su voz con un tono de urgencia. Tal vez escuchar cómo transformaste vidas en el pasado les ayude a unirse y a sanar juntos. Miguel frunció el ceño, comprendiendo la carga de su propuesta. La idea de recordar su pasado lo llenaba de nostalgia, pero también de miedo. Aquellos relatos estaban impregnados de su dolor más profundo, de la pérdida que lo había llevado por el camino de la soledad. Escuchar la historia puede ser un bálsamo, dijo Daniel. Todos necesitamos recuerdos que nos recuerden el valor de la comunidad. Pero Miguel se contuvo. Daniel, hay un riesgo, respondió el anciano, su voz temblando. No todos están listos para mirar hacia el pasado. A veces, las palabras pueden abrir heridas que aún no han sanado. El joven periodista entendía su resistencia, pero también sabía que el pueblo, desmoronado y desanimado, necesitaba un asidero.
En un momento de decisión, Daniel decidió que no se rendiría. Si no podía revelar la historia de Miguel, al menos podría integrar un proyecto que uniera a los vecinos de forma genuina. Al día siguiente, un nuevo fuego comenzó a arder en sus corazones. Daniel comenzó a organizar encuentros en la plaza, invitó a todos a compartir voz y palabra, relatando sus historias, sus cantos, sus sueños y sus miedos. Miguel, desde la sombra, observó a la gente llegar poco a poco. Suspiros, risas tímidas y miradas brillantes comenzaron a tejer el primer hilo de solidaridad. Conforme los días pasaron, los encuentros crecieron, y la plaza se llenó de energía renovada. Miguel, aunque dudoso, decidió participar en silencio, ofreciendo sabiduría a los escuderos de aquellas vivencias. Pronto se dio cuenta de que esos pequeños actos estaban sanando heridas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Daniel invitó a Miguel a contar un cuento que cautivara a todos. La tensión se acumuló en el aire, Miguel sintió como el corazón le latía con fuerza. ¿Podría abrir su alma de nuevo y hablar ante la comunidad que tanto lo necesitaba? Esa decisión pesaba en su pecho. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que se alzó entre la multitud. «Necesitamos a Miguel», gritó una madre que había perdido su hogar. Aquella frase resonó con fuerza, como un llamado divino a hacer frente a la verdad. Miguel sintió que no solo se trataba de su historia, sino de un camino hacia la sanación de todos. Mientras su mirada se cruzaba con la de Daniel, una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. «Te necesito a ti», dijo Daniel, consciente de que este momento podía marcar el destino del pueblo, pero justo cuando Miguel se preparaba para hablar, un grito eufórico interrumpió la atmósfera de reconciliación. En la distancia, un grupo de hombres jóvenes corría, trayendo una noticia que podía cambiarlo todo. Una gran empresa había decidido invertir en el pueblo, prometiendo empleo y esperanza renovada. La plaza estalló en murmullos de confusión y alegría, pero frente a todo, Daniel y Miguel se miraron, mientras una nueva incertidumbre se asomaba en el horizonte. ¿Este giro del destino empeoraría la unidad que estaban construyendo o serviría de catalizador para un cambio real? El eco de los murmullos en la plaza se convirtió en un bullicio electrizante. La noticia de la inversión no solo prometía un respiro económico, era la chispa que podía encender esperanzas y, al mismo tiempo, desatar temores latentes. Miguel, aún sin atreverse a hablar, sintió como una marea de emociones lo desbordaba. Por un lado, podía imaginar a los jóvenes del pueblo recibiendo empleo, renovando sueños que habían languidecido bajo las cenizas de la tragedia. Pero, ¿y el costo de todo eso? Siempre había un precio. Mientras la multitud comenzaba a celebrar, Daniel sabía que la oportunidad necesitaba ser bien canalizada. Alzó la voz, buscando controlar la euforia. «Es un momento para reflexionar», gritó, intentando que todos lo escucharan. «Esto es una oportunidad, pero debemos unirnos en nuestra forma de avanzar». La mirada de Miguel se desvió hacia los rostros de aquellos a quienes había visto sufrir. Algunos sostenían esperanzas renovadas, pero otros tenían miedo de que sus ciclos de vida se vieran arrollados por los cambios que podían venir, como un tsunami oculto tras la fachada de progreso. Una mujer mayor, con las manos callosas y la mirada sabia como un océano, levantó la voz. «¿Y qué pasará con nuestras tradiciones? ¿Con nuestra comunidad? La prisa por el dinero puede hacer que olvidemos quiénes somos». Su comentario fue como un jarro de agua fría, y la alegría inicial se tornó en un murmullo reflexivo. Daniel, consciente de la tensión, intentó romper el silencio que empezaba a asentarse. «Este es el momento de recordar que nos une. Por eso necesitamos el sabiduría de Miguel. Cuéntale a la gente cómo has luchado, cómo has sobrevivido». Su voz temblaba de emoción, apuntando al anciano que veía a la multitud como un mar de rostros perdidos. Miguel, sintiendo el peso de esa mirada, se levantó de su asiento. Un sudor frío empezó a recorrer su espalda mientras la expectativa crecía. ¿Cómo podía compartir un relato que no tenía un final feliz? Su vida era un laberinto de pérdidas y recuerdos amargos. Mientras todos lo miraban, Miguel inhaló profundamente. Se centró en recordar las voces que había escuchado en sus momentos de soledad. Las historias pueden ser un refugio, pensó, mientras las palabras empezaron a fluir. «Hace años, un incendio arrasó con mi hogar». Su voz tembló al pronunciarlo, pero al mirar a su alrededor, observó a su comunidad volcada en él. «Pero no solo perdí cosas materiales, perdí también a aquellos que amaba. Sin embargo, en ese rincón de oscuridad, encontré la luz en la unidad de mis vecinos». Las lágrimas comenzaron a salpicarse entre los oyentes mientras Miguel compartía cada trozo de su vida.
Habló del dolor y el amor que emergieron de las cenizas, de cómo cada pérdida lo llevó a descubrir el sentido de la comunidad, el valor de la conexión. Algunos se pasaron un pañuelo, otros contenían la respiración. Cuando terminó su relato, hubo un silencio abrumador, una especie de reverencia. Todos absorbieron sus palabras, sintiendo la urgencia de formar una red de apoyo que trascendiera la ansiedad del futuro incierto, pero como un rayo que corta la calma, un grupo de personas aparecieron en el límite de la plaza, con rostros que evocaban preocupación. Llevaban propaganda y pancartas que prometían desarrollo veloz y ventajas económicas, pero la mirada de desconfianza que intercambiaron con la comunidad hizo que el aire se enfriara de nuevo. ¿Era posible que los nuevos cambios parecieran tan dulces, pero llevaran el veneno de la descomposición de su esencia? Daniel y Miguel se miraron. Sabían que el futuro no solo dependería de la inversión prometida, sino de cómo decidirían abrazar su identidad. ¿Estamos listos para defender lo que somos?, preguntó Daniel, sus ojos iluminando una nueva certeza. El horizonte se veía más complicado que nunca. ¿Podría la comunidad encontrar un término medio, proteger su esencia y, a la vez, abrirse al progreso? La respuesta, como un eco distante, comenzaba a gestarse entre las esperanzas y miedos compartidos. Pero ellos estaban listos para enfrentar el desafío, y así, en medio del bullicio, un nuevo grito emergió: necesitamos decidir juntos. El camino no sería fácil, y la sombra de la incertidumbre seguía acechando. Lo que estaba en juego iba más allá de un simple proyecto, era la identidad misma de un pueblo que empezaba a reconstruir su alma. La plaza se convirtió en un hervidero de emociones, y el aire cargado de incertidumbre apenas podía ser respirado. Mientras algunos comenzaron a organizar diálogos en grupos pequeños, Miguel y Daniel se acercaron a donde estaban los recién llegados, un grupo que se presentaba como representantes de la inversión prevista. Sus sonrisas eran amplias, pero en sus ojos había un destello de astucia serena, como si ya supieran que la comunidad iba a ser puesta a prueba. «Hola a todos», gritó uno de los hombres, mientras se ajustaba la corbata con un movimiento nervioso. «Estamos aquí para ayudarles a dar el siguiente gran paso. ¿Qué les parece si hablamos de cómo esto puede beneficiarles?» Las palabras del forastero se sintieron como un hechizo que intenta calmar una tormenta. Algunos del pueblo comenzaron a murmurar, adentrándose en el discurso, pero algo en la forma en que el hombre se dirigía a ellos despertó suspicacias. «Y cuando piensan empezarnos a escuchar a nosotros», gritó una mujer con voz temblorosa desde el fondo de la multitud. «¿Qué hay de nuestras costumbres, de nuestras vidas aquí?». El forastero sonrió, pero su rostro se endureció al notar la oposición. Miguel, sintiéndose impulsado a actuar tras la pregunta, dio un paso adelante, decidido a no dejarse intimidar. Su voz resonó como un tambor en el silencio que reinaba. «Lo que nosotros somos no se puede comprar ni vender». Cada palabra parecía carcomer el aire alrededor. «Esta comunidad es más que números en una hoja de cálculo. Aquí hay historias, relaciones, amores y duelos». «¿Cómo piensan integrarnos en su proyecto?». El grupo de representantes se miró entre sí, y por un momento pareció que el orgullo de Miguel había perforado alguna casa de cristal. Un hombre mayor se erguía en su propia trinchera. «No estamos aquí para desplazarles, estamos aquí para ayudarles», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero no convencía. «La inversión cambiará sus vidas, creando nuevas oportunidades». «Nuevas oportunidades», replicó Daniel, ahora junto a Miguel. «¿A qué precio?». «Nuestra tradición, nuestros derechos, nuestra historia». ¿No ven que esto no es solo un negocio? Es nuestra esencia». El hombre de la corbata se quedó en silencio, las palabras de Daniel le habían dado un golpe inesperado. En sus ojos, Miguel vio un destello de verdadero desasosiego, de una chispa de duda. Pero lo que ocurrió después fue un giro inesperado. Desde la multitud, un anciano, uno de los más humildes, que siempre había sido una figura casi invisible, se acercó con pasos temerosos. Sus ropas desgastadas lo hacían parecer un mendigo, pero su mirada era intensa, llena de vivencias que solo el tiempo puede forjar. «Escúchenme», dijo con una voz rasposa. «Yo conocí el dolor de perderlo todo. Cuento las penurias de mi vida como letras en un cuaderno. Pero también sé que a veces, cuando el fuego arrasa, se puede renacer. Sin embargo, este renacer debe ser con nuestra voz, no con palabras impuestas». La multitud quedó absorta. La vulnerabilidad del viejo impactó como un rayo en un cielo nublado. Miguel sintió una conexión con el anciano,
el peso de sus historias compartidas les daba poder. Si me permiten, quiero compartir algo, dijo el hombre, sacando un papel ajado de su bolsillo. Mientras lo desenrollaba, un murmullo recorrió la multitud. En el papel estaba su testimonio, una carta a la comunidad que había escrito en las noches más solitarias, cuando la esperanza parecía una estrella distante. Mientras comenzaba a leer, los presentes se dieron cuenta de que habían olvidado la presencia de los representantes. Fue un momento de verdad, un momento en que la auténtica esencia de su pueblo emergió. Pero justo cuando el anciano terminaba su relato, el resto del grupo de inversión se inquietó. Los murmullos se intensificaron, y algo se podía sentir en el aire, una conexión, un cambio inminente. ¿Realmente estarán aquí para escuchar?, preguntó un joven del pueblo, su voz temblorosa de determinación. ¿Están dispuestos a invertir no solo su dinero, sino también su tiempo en entender nuestro hogar? Las miradas de todos se clavaron en el grupo foráneo, el momento estaba lleno de energía. Miguel sintió el peso del destino de su comunidad en sus hombros, había un interés genuino por defender su verdad y mientras la tensión crecía, una figura entre la multitud se erguía, un exministro de Relaciones Sociales que había creído en el cambio, pero su revelación podría transformar no solo esta reunión, sino el futuro mismo del pueblo. He conocido a hombres y mujeres que han sido ignorados, pero es momento de que su voz se alce por encima de las promesas vacías. La multitud contuvo la respiración en anticipación, el futuro estaba a punto de desvelarse, y el secreto que guardaba aquel hombre podría ser el catalizador para todo lo que estaba por venir. La plaza se llenó de murmullos, el aire vibraba con la expectación. El exministro, de pie entre la multitud, respiró hondo. Su voz, aunque cansada por los años, llevaba un peso que bien podría alterar el rumbo de aquel encuentro. Comenzó, titubeando, como si las palabras tuvieran que luchar contra el pasado que las oprimía. Yo solía ser el que prometía soluciones fáciles sin entender el contexto de cada barrio, de cada rincón. Las miradas se enfocaron aún más en él. Miguel sintió que el viejo anciano a su lado se encogía, pero también podía sentir el mismo fuego en los ojos de los jóvenes del pueblo, la chispa de la esperanza avivándose. Este pueblo me enseñó lo que es no tener voz, lo que es ser un extraño en tu propia tierra. Yo fui uno de esos hombres. La comunidad debe unirse y no ser olvidada en medio de promesas ilusorias. ¿Qué está tratando de decirnos?, interrumpió una joven, su voz segura resonando entre los presentes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lo que quiero que entiendan es que el desarrollo no puede ser a costa de su identidad. El exministro se enfrentó a los representantes de inversión, su mirada desafiante. Conozco un proyecto que puede ser un puente, pero primero, a ustedes les toca escuchar. La multitud se agitó, las palabras del líder resonaban en los corazones de aquellos que siempre habían temido lo que el cambio podría conllevar. Miguel se pasó la mano por el cabello, sintiendo la adrenalina aumentar. La conexión entre el anciano y el exministro era palpable, como si su sufrimiento colectivo tirara de la historia del pueblo hacia adelante. Aquí la gente ha llorado y reído, ha sembrado y cosechado entre estas mismas calles, dijo el anciano, sus ojos brillando con la emoción de lo vivido. Si hay un cambio, será con nosotros, no sin nosotros. El dinero no puede comprar lo que somos. Un silencio reverberante se impuso en la plaza. Cada hombre y mujer se sintió parte de un todo mayor. En ese instante, el pueblo dejó de estar dividido entre los que deseaban el cambio y los que temían perderlo. El forastero con la corbata, que hasta ese momento había permanecido impasible, comenzó a cambiar de expresión, su sonrisa se desvanecía lentamente en una línea de tensión. Los demás representantes tensaron sus hombros, como si empezaran a darse cuenta de que estaban en el centro de un huracán emocional donde no podían ignorar la esencia profunda del pueblo. ¿Qué esperan a obtener de esta comunidad?, preguntó Daniel, su voz resonando cada vez más fuerte. ¿Cómo puede una inversión realmente florecer si se planta sobre raíces marchitas? Queremos ser parte de esto, no solo cifras en su lista. Fue entonces cuando una mujer del fondo alzó la mano, su voz un eco poderoso en la plaza. No vamos a permitir que se ignoren nuestras voces. La tierra tiene memoria, y nosotros también. Miguel sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba las reacciones de la multitud. Nunca habían sido tan uno, estaban reviviendo un espíritu colectivo que parecía haberse perdido a lo largo del tiempo. La plaza, con su vibrante energía, se convirtió en un símbolo de resistencia. Por un momento, el aire vibró con una esperanza intensa, todos sintieron que estaban en la cúspide de un nuevo amanecer.
Pero, en medio de ese resurgimiento, una sombra se deslizó entre los representantes de inversión, un rostro entre la multitud se convirtió en un signo revelador, un antiguo amigo de los forasteros. «Detén esto», gritó, su voz como un trueno que retumbó. «Lo que están a punto de firmar podría ser un engaño». La plaza quedó en silencio absoluto, solo el sonido de corazones latiendo se sentía. Los rostros de todos estaban petrificados, la verdad flotando en el aire. La revelación estaba al borde, y el camino hacia su futuro ahora pendía de un hilo. Miguel miró a su alrededor, sintiendo que toda su vida había llevado a este momento, pero la pregunta permanecía, ¿podrían unirse para enfrentar lo que vendría, o el tiempo se agotaría antes de que hallaran su voz colectiva? La tensión en la plaza era palpable, cada mirada estaba fija en el hombre que había roto el silencio y todo el mundo anhelaba saber más. ¿Quién había sido un extraño? Ahora parecía estar en el centro de un torbellino de emociones, cada palabra que pronunciara podría desenmarañar la verdad oculta. ¿Quién eres?, preguntó el exministro, su voz resonando firme en la multitud, tanto como su corazón palpitante. El hombre, con su andar encorvado y su rostro marcado por las huellas del tiempo y el sufrimiento, tomó aire antes de responder. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si cada lágrima que no pudo derramar en su vida tuviera una historia que contar. «Soy Mateo», dijo, su voz temblando, el hijo del último alcalde que intentó cambiar este lugar. El murmullos se intensificaron entre la multitud. Miguel dio un paso adelante, la sorprendente revelación calando hondo en su pecho. ¿Cómo era posible que ese mendigo, tan perdido en su pobreza, tuviera una conexión tan importante con la historia del pueblo? Mi padre llegó con promesas de desarrollo, continuó Mateo. Pero lo que el pueblo no sabía era que, detrás de esas intenciones, había intereses oscuros, acuerdos con las empresas que solo buscaban su propio beneficio. Como lo que está a punto de ocurrir aquí. El rostro de los representantes de inversión se tornó gris. La incredulidad se reflejaba en sus rostros al escuchar lo que, a ese punto, muchos se habían atrevido a pensar. Un fuerte susurro se esparció por la plaza, la desconfianza se iba apoderando de las mentes, y la balanza de esperanza se inclinaba lentamente hacia la resistencia. «No podemos seguir repitiendo los mismos errores», exclamó uno de los jóvenes, apoyado en palabras de Mateo, como si su voz también tuviera eco en los corazones otros. «Es hora de que el pueblo se defienda». Miguel sintió que su mirada se entrelazaba con la de la joven que había interrumpido antes. La chispa de la unión, el fuego del cambio, era más que una teoría, era un grito que había cobrado fuerza en la plaza. Esa noche podía marcar un nuevo comienzo, un relato que nadie podría borrar. «¿A qué pacto te refieres, Mateo?», preguntó Daniel, apretando los puños mientras se enfrentaba a los inversores, cada palabra un acto de valentía. «¿Qué significan las intenciones que han ocultado?». «Los mismos nombres que una vez firmaron acuerdos con el pueblo son los que han regresado para despojarlos de su esencia», respondió Mateo, su acento de dolor transformándose en un grito de advertencia. La multitud comenzó a agitarse, el descubrimiento resonando a través de las almas que habían permanecido silenciadas por tanto tiempo. Miguel, sintiendo el poder de esas revelaciones, decidió que debía actuar. Se giró hacia el anciano y otros comprometidos, ya no como un espectador, sino como un defensor de lo que estaba en juego. «No los dejaremos destruir lo que hemos construido. Nosotros somos la voz del pueblo, y seremos escuchados, cueste lo que cueste». El anciano asintió, sus ojos brillando con el reflejo de añoranzas y nuevas esperanzas. La plaza se convirtió en un escenario de convicciones renacidas, la determinación anidando en el corazón de todos, pero mientras el clamor de la multitud se hacía ensordecedor, un coche oscuro se detuvo al borde de la plaza. La puerta se abrió y una figura alta con un sombrero de ala ancha salió, su presencia imponente y decidida. Todos se giraron, el aire cargado de expectativa y miedo. «¿Quién es el nuevo jugador en este tablero?», pensó Miguel, dejando escapar un susurro entre los murmullos de la multitud. Mientras la figura se acercaba, la pregunta flotaba en el aire, ¿sería un aliado o un nuevo enemigo que vendría a romper la unión que había comenzado a florecer? El murmullo se apoderó de la plaza, como si el viento mismo llevara la incertidumbre desde los corazones de cada persona. La figura, al acercarse, reveló su rostro, era un hombre maduro, con rasgos marcados por la vida, pero una mirada que destilaba poder y determinación. Miguel vio cómo la multitud se estremecía, algunos retrocedieron, mientras otros fruncían el ceño, ansiosos por descubrir qué traía consigo aquel extraño. «Soy Julián León», dijo el hombre con voz profunda y resonante.
He venido por el futuro de este lugar. El eco de su nombre levantó cejas y murmullos. Entre la multitud, algunos recordaban su fama como empresario implacable, conocido por ahogar con su capital a aquellos que se interponían en su camino. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. La llegada de Julián podría cambiar el rumbo de la noche. He estado observando esta reunión, continuó Julián. Lo que escuché de aquel hombre me preocupa profundamente. Las palabras de Mateo son solo el principio de un malentendido que podría llevar a su destrucción. Las manos de Mateo temblaban, y sus ojos se encontraron por un instante con los de Julián, la transmisión de un antiguo rencor, marcada por tiempos que nunca pudieron cambiar. La multitud se mantenía expectante, cada individuo apretando los dientes, atrapados entre la esperanza y el temor. ¿Y qué solución ofreces?, preguntó uno de los ancianos, tomando la iniciativa. Su voz resonó como un llamado de advertencia, y muchos se giraron hacia él, buscando la guía que había aportado a sus vidas. «Puedo ayudarles a evitar el desastre», respondió Julián, cruzando los brazos mientras su mirada se volvía firme. «Pero necesitan unirse en lugar de dividirse. No puedo apoyar a un pueblo que se confronta a sí mismo». La tensión se hizo palpable, como si las palabras de Julián sirviesen de barricada entre dos mundos enfrentados. Miguel se sintió agobiado por la decisión que debía tomar. ¿Podrían confiar en Julián, quien alguna vez había traído división, ahora prometiendo unidad? «No somos juguetes en tu juego», exclamó Daniel, su voz llena de fervor juvenil. «Sabemos lo que realmente deseas. Tu llegada no es más que un intento de jugar con nuestras vidas mientras buscas beneficio personal». El aire se cortó como un hilo, mientras las miradas se cruzaban y la atmósfera estallaba en opiniones encontradas. En medio del revuelo, Miguel no podía dejar de pensar en sus propias emociones. Había conocido el dolor por la pérdida de su hogar, la tristeza de ver a su pueblo caer en la desesperanza. Tal vez, comenzó a hablar Mateo, su voz ahora más firme. Tal vez no se trata solo de confiar en Julián, sino en nosotros mismos. Necesitamos redescubrir quiénes somos y qué deseamos realmente. Con esa afirmación, los murmullos se calmaron. La idea de que su propio poder residía en la unión despertó algo dentro de la multitud. Si el pueblo se mantuviese fuerte, se podría desafiar cualquier fuerza externa, incluso la de Julián. «¿Y qué propones?», preguntó a Mateo, la tensión reemplazándose por una curiosidad colectiva. Julián observaba, sin moverse, pero su mirada indicaba que estaba preparado para ver el desenlace de esta confrontación. «Proponemos una asamblea», respondió Mateo, su pecho inflándose de valentía. «Un espacio donde hablemos, donde demos voz a todos, donde no temamos mostrarnos. Esto no puede ser solo sobre nosotros, sino juntos, luchando, por lo que amamos». La multitud comenzó a murmurar de nuevo, la idea gestándose en sus corazones. Pero, mientras la esperanza comenzaba a florecer, Julián inclinó levemente la cabeza, como si hubiera sentido una perturbación en su ser. «Pero, ¿y si hay quienes no desean que esto ocurra?». Su voz tomó un tono sombrío y a la vez intrigante, como si el viento mismo trajera ecos lejanos de un peligro próximo. La multitud contuvo la respiración ante esa afirmación, el miedo surgiendo de entre los rostros de esperanza. Miguel respiró hondo, dando un paso adelante, sabiendo que la próxima decisión podría cambiar su destino y el de su pueblo para siempre. «¿Qué te detiene, Julián?», retó Miguel, decidido a no dar paso atrás. Era el momento decisivo, donde el futuro del pueblo se definiría en un solo aliento. Los ojos de Julián se estrecharon, y tras un leve silencio, su respuesta podría ser tanto la salvación como la condena. La plaza, en toda su gloria y fragilidad, se preparó para escuchar la revelación que podría cambiar todo. Lo que desatan las sombras, no siempre se queda en la oscuridad. La plaza se sumió en un silencio expectante, el aire cargado de tensión. Miguel sentía como el pulso de su corazón resonaba en sus sienes, y la multitud contenía la respiración, cada rostro una máscara de asombro. La mención de sombras y secretos inconfesables flotaba en el aire como una niebla ominosa, y Miguel supo que el destino de su pueblo pendía de un hilo. «¿Qué sombras, Julián?», preguntó Mateo, su voz ahora más llena de desafío. La valentía había prendido en él como un fuego, y todos los presentes pudieron sentirlo. Miguel sintió como la fuerza de la comunidad germinaba en él, alimentando su determinación. «Ustedes no comprenden». Julián lanzó una mirada que abarcó a cada persona en la plaza, su voz resonando entre los muros de piedra. «Hay fuerzas que desean que esta confrontación estalle, personas que se benefician del conflicto.
Un murmullo se extendió de nuevo, y la inquietud se deslizaba entre la multitud como un veneno. Miguel miró a su alrededor, notando en los ojos de sus amigos y vecinos el eco del mismo temor. Sin embargo, algo más profundo se encendía en sus corazones, una chispa de resistencia. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, intervino Daniel, con furia juvenil. Su postura firme evidenciaba que no permitiría que el pueblo fuese manipulado otra vez. Julián mantuvo la calma, su mirada estable, pero en su rostro se leía un rastro de cansancio. Porque lo que dejo en claro hoy puede determinar el futuro de cada uno de ustedes. El mendigo, el que todos consideran un fracasado, una sombra, es en realidad la clave de todo. La revelación resonó en la plaza como un trueno. Aquella figura que una vez fue ignorada y menospreciada por todos, ¿podía ser el centro de esta tormenta? Miguel se dio un paso atrás, tratando de procesar lo que Julián había dicho. Recordó a aquella persona, un hombre de mirada triste que solía pedir ayuda en una esquina. ¿Qué poder escondía? ¿Qué sabes de él?, preguntó Miguel, la curiosidad y la preocupación entrelazándose en su voz. Su verdadero nombre no es mendigo. Es un hombre que ha visto más de lo que ustedes imaginan. Y su vida encierra secretos que pueden cambiar todo lo que creen saber. Julián se detuvo, dejando que el clima de tensión se espesara aún más. Él sabe exactamente lo que se trama y lo que les espera. La multitud comenzó a murmurar en voz baja, y los rostros de incredulidad se tornaron en una mezcla de asombro y temor. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Entonces hay que encontrarlo, dijo Mateo, su voz firme. Debemos hablar con él. No podemos dejar que su historia se pierda en el silencio. Pero, ¿y si está en peligro?, interrumpió alguien desde el fondo, y la preocupación se extendió como un incendio forestal. La idea de una amenaza real y tangible comenzaba a ocupar la mente de cada asistente. Eso debemos averiguarlo. Miguel alzó la voz, decidido a pasar de la incertidumbre a la acción. Si Julián tiene razón, debemos recuperar esa información antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Julián pudiera continuar, un fuerte grito resonó en la plaza, robando la atención de todos. Un joven corría desde la calle principal, sus ojos desorbitados por el pánico. ¿Se lo llevan? Se lo llevan, gritaba mientras se acercaba, su torso empapado de sudor y su rostro marcado por un miedo palpable. Las palabras dejaron a la multitud en un mutismo sepulcral. Miguel sintió que el aire se cortaba en su garganta. La sombra de lo desconocido parecía llegar, y el tiempo se ralentizaba mientras todos buscaban una respuesta, un sentido de dirección. ¿A quién se llevan?, preguntó Julián, su voz ahora grave y llena de inquietud. Al mendigo, lo llevan los hombres de la sombra. La expresión desesperada del joven fue suficiente para que Miguel sintiera el suelo temblar bajo sus pies. La plaza estalló en una ola de confusión y miedo. Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y como si el destino lo llamara, dio un paso al frente. Debemos ir tras ellos. Su voz resonó con fuerza, y los murmullos se apagaron lentamente. Miguel miró a Mateo, quien asintió, y luego a Julián. Las palabras que se cernían sobre la plaza se tornaron en un grito de unidad. El tiempo se había agotado y, en esa noche llena de revelaciones, el futuro de su pueblo estaba más en juego que nunca. Pero, antes de que pudieran dar un paso adelante, una figura emergió del centro de la plaza, rodeada de sombras. ¿Quién sería? ¿Qué revelaciones traería consigo? La figura tomó forma lentamente, dejando que la luz de las antorchas iluminara su rostro. Miguel contuvo la respiración, el mundo pareció detenerse mientras todos los ojos se fijaban en aquel ser que parecía estar saliendo de una historia olvidada. No era un espectro, sino un hombre de pie que, a primera vista, parecía un reflejo del desamparo y la soledad. Pero en sus ojos, había algo más, una sabiduría profunda y una tristeza que hablaba de batallas perdidas. «Es él», exclamó una voz entre la multitud. El murmullo se convirtió en un susurro reverente. La atmósfera de la plaza se cargó de expectativa, como si cada corazón supiera que esta era la clave de la posibilidad de un cambio. «Ustedes me buscan», dijo el mendigo, su voz suave pero resonante, como si cada palabra estuviera forjada en fuego y dolor. Miguel sintió que el aire se le escapaba. El hombre había estado allí todo el tiempo, invisibilizado por la indiferencia de muchos. «¿Eres el que tiene las respuestas?», preguntó Mateo, dando un paso adelante, sus ojos fijos en el mendigo, ansiosos por saber más. El mendigo asintió, y en su semblante apareció una chispa de determinación.
No soy un fracasado, como algunos piensan. Mi vida es un hilo entrelazado con el destino de este pueblo. He estado escuchando, observando, esperando el momento adecuado para hablar. Miguel sintió el corazón latir con fuerza. Cada palabra del mendigo era un eco de su propia lucha y la de quienes los rodeaban. Más que un simple daño, la sociedad los había encarcelado en un lugar oscuro. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, interrumpió Daniel, su tono menos agresivo ahora, pero aún cargado de desconfianza. El mendigo sonrió débilmente. Porque, aunque mi apariencia sea la de un hombre derrotado, el conocimiento que poseo sobre lo que se trama en las sombras es más poderoso que cualquier símbolo de estatus. Durante años he visto a los hombres de la sombra tejer sus planes, aprovechándose de la frustración y la desesperanza. Pero, también he visto la luz en la determinación de personas como ustedes. Miguel sintió calor en su corazón. La conexión con el hombre se profundizaba. Era un recordatorio de que incluso aquellos que han sido olvidados poseen un valor inmenso. Entonces, cuéntanos, gritó Mateo, impaciente. ¿Cuál es el secreto? La mirada del mendigo se oscureció. La clave no está solo en los planes que han trazado en la oscuridad. El poder y la seguridad que ellos anhelan provienen del miedo que han sembrado en el corazón de este pueblo. Pero hay una forma de romper esa cadena. ¿Cómo podemos cambiarlo?, preguntó Miguel, la urgencia empujándolo a acercarse aún más. La verdad es más fuerte que el miedo. Debemos unirnos, y más importante que eso, debemos convertir nuestra rabia en acción. Deben aprender a ver la luz en los demás antes que en sí mismos. Solamente cuando se reconozcan mutuamente comenzarán a desmantelar el poder que esos hombres, esos monstruos, ejercen sobre ustedes. Las palabras resonaron como un eco en la plaza. Entonces, una sombra pasó por la mente de Miguel, la esencia del pueblo, la conexión con los demás. ¿Era realmente eso lo que habían olvidado? Sí, y gritó. Podemos hacerlo. Todos juntos, como una sola voz, y antes de que alguien más pudiera responder, un ruido distante interrumpió la conversación. La puerta de la plaza se abrió violentamente y dos figuras emergieron de la noche. Estas portaban antorchas encendidas y su presencia emanaba una amenaza instantánea. Sabíamos que lo buscarían, dijo uno de ellos con una voz burlona, sus ojos centelleantes llenos de desprecio. Pero no permitiré que se interpongan en nuestros planes. Esta es su última oportunidad para retroceder, o enfrentar sus peores temores. La plaza estalló de nuevo en un caos revelador. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. La batalla no solo sería por el mendigo, sino por el pueblo entero y su futuro. Defendamos lo que es nuestro, exclamó Julián, y al instante una ola de compromiso y coraje recorrió a los presentes. El mendigo, su mirada firme, asintió con gratitud. Miguel se enfrentó a la oscuridad que se acercaba. Pero en su interior, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Y mientras el eco de esos hombres resonaba en la plaza, la pregunta no era solo sobre la victoria: ¿lograrían sobrevivir a la confrontación que se avecinaba y, con ello, reponerse de la sombra que había caído sobre su hogar? La respuesta estaba a punto de revelarse. La plaza estaba llena de un murmullo inquieto, la noche se había vuelto densa. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que el tiempo se detenía entre gritos de los hombres de la sombra y los murmullos esperanzados de su comunidad. El mendigo, con su mirada profunda y sabia, se erguía como un faro entre las sombras. La verdad siempre encuentra su camino, dijo, mientras levantaba la mano, buscando calmar a la multitud. Teme, claro, gritó uno de los hombres de la sombra, su voz cargada de desdén. Pero lo que no entienden es que la unión es solo el principio de su perdición. Miguel se sintió impulsado a actuar. Sabía que en su pecho llevaba el fuego de un pueblo entero. No somos un juego en sus manos, gritó, su voz resonando entre las piedras de la plaza. Hoy enfrentamos lo que somos. La multitud, movida por su valentía, empezó a gritar en apoyo. Aquellas palabras resonando como un eco entre ellos, cada persona comprendiendo que no se trataba solo de un mantra de esperanza, sino de un llamado poderoso a unirse contra el miedo que les habían impuesto. La fuerza no está solo en la violencia, sino en nuestro lazo, en cómo nos contamos las historias de cada uno, dijo el mendigo, y su voz era calma pero firme. Recuerden, las historias tienen el poder de transformar. Daniel miró a su alrededor, todos esperaban su impulso. ¿Quiénes son estos hombres frente a nosotros?, preguntó, alzando la voz. Son nuestros miedos personificados, nuestras inseguridades y nuestra tristeza.
Pero, ¿y si los confrontamos con nuestra verdad? Las palabras de Daniel encendieron una chispa, un fuego que creció con cada respiración de apoyo del pueblo. La multitud empezó a murmurar sus propias historias, una por una, como una sinfonía de voces unidas. Relatos de esperanza, pérdidas, logros y sueños. Aquella noche, la plaza se transformó en un lienzo donde se trazaban los lazos invisibles que unían a todos. Los hombres de la sombra, desconcertados y nerviosos, comenzaron a sentirse abrumados por la energía que emanaba del pueblo. Miguel sintió que el poder de la comunidad se hacía palpable, como si el aire mismo se electrificara con la fe de una unidad renovada. El mendigo, sintiendo el momento, se volvió hacia ellos, así como cada sombra tiene un origen, cada historia puede iluminar el camino. Ustedes, dijo señalando a los forasteros, son parte de nuestra historia, pero no puedes definirla. Entonces, Miguel dio un paso hacia adelante, de pie junto al mendigo, y se volvió hacia la multitud, su voz resonando con fuerza: esta plaza no será un campo de batalla, sino un hogar para nuestras voces. El futuro es nuestro y depende de nuestra unión, no de la discordia que estos hombres desean sembrar. Los hombres de la sombra, incapaces de soportar la presión del poder colectivo, intentaron avanzar, pero la multitud se movió como un solo cuerpo, un muro indestructible de valentía y amor. Aquella noche, todos supieron que la verdadera fuerza no se hallaba en el miedo, sino en el amor por su hogar. En su historia compartida, la figura del mendigo radiaba una luz intensa, y en un instante, las sombras que habían ahogado al pueblo se desvanecieron. El ambiente se llenó de un brillo esperanzador. Cada persona se sintió en el centro de la historia. Sentían que habían recuperado su voz, su esencia. Los hombres de la sombra se retiraron, sintiendo que ahí, en esa plaza iluminada por las historias de la gente, no podían hacer nada. Miguel y su comunidad no eran solo un grupo de individuos, se habían forjado en algo más grande. En ese momento, Miguel miró al mendigo, quien sonreía, sus ojos brillantes de sabiduría. Has cambiado todo, Miguel, dijo el anciano. Hoy muestras que la luz puede regresar, no solo a ti, sino a cada rincón de este pueblo. Su vida, cada historia, ha resurgido como una luz en medio de la oscuridad. La plaza resonó en aplausos y vítores. La fe en esos momentos creció, la unidad se consagró. Así, el mendigo se convirtió en un símbolo, un maestro de corazón, no solo por su pasado, sino por el futuro que había ayudado a crear. Y así, el pueblo, fuerte y unido, se dispuso a reconstruir no solo las casas, sino la esencia misma de su identidad. Con historias resonando y corazones latiendo juntos, Miguel se dio cuenta de que su hogar había renacido. El futuro se presentaba prometedor, lleno de luz y amor. Después de todo, había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en las historias compartidas y en la interconexión de sus vidas. Así, mientras todos se abrazaban bajo el cielo estrellado, un último mensaje resonó en el aire, un recordatorio de que habían comenzado un nuevo capítulo, el que ellos mismos habían escrito. Y tú también puedes ser parte de esta historia, de una comunidad que crece. No esperes más, únete a nosotros, suscríbete ahora para no perderte historias que transforman, deja un like para alimentar la visión de unidad y comenta lo que sientes tras este final. Comparte esta transformación con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la luz triunfa sobre la oscuridad. Este es tu momento de actuar,